En todo el resumen, en lo que me llamó la atención, lo que es en Corintios, en la encrucijada, en el cual decía que era una ciudad devastada. Prácticamente, o sea, surgió de la ceniza. Sí. Era una ciudad porque quedó devastada. Y me llamó la atención cuando dice que llegó el apóstol Pablo. Cuando llega el apóstol Pablo, nuevamente dice, llega a inducir, o sea, a crear el evangelio, dice uno, como que dice, hablar recién de Jesucristo. Sí. Pero ese pueblo ya era un pueblo pagano porque tenía muchas culturas, aparte de dioses, ídolos. Era un pueblo que estaba constituido, pero lo que sí resaltaba de este pueblo era de que era rico, dice, en economía, porque era un puerto que sigue quedando en el occidente, parece, de Grecia continental, Sí. en el cual se constituía, dice, un puerto de gran comercio, en el cual hasta el día de hoy, porque yo estuve averiguando, y hasta el día de hoy dice que es uno de los puertos que más surge la economía, a pesar de ser, dice, como un perfil costero nomás, es un pedacito nomás de esa tierra lo que constituye, pero aún así hasta el día de hoy se predomina, dice, en prosperidad, y lo mantiene así. Y más aún cuando se convirtieron en escuchar de la palabra de Dios, que escuchaban de Jesucristo, cuando llegó Pablo a hablar en aquella ciudad, comenzó a hablar de Jesucristo, entonces en ellos quedó plasmado y hubo ya no mucho, dice uno, ya no idolatría, sino más bien ya creer en que alguien había venido a salvar al mundo, a salvar a cada persona, y entonces de eso se constituían cada uno de ellos. Y en la actualidad sí sigue predominando, dice uno, ya no la cultura como tenían ellos que era pagana, sino más bien ya hablan de Jesucristo, las buenas nuevas que hay hasta hoy. Amén. Amén. A ver, otra hermana, que ponga aquí. También yo estuve leyendo la historia, pero a mí me sorprendió más en cuando habla sobre las batallas, sobre el Macabeo, todo eso, sobre los romanos para ayudar en la lucha contra Siria. Todo eso a mí me impactó bastante, incluso también como el viaje del apóstol Pablo. Pero en ellos más hablaban también sobre Herodes, sobre César, quién gobernaba, quién quedó en posesión de esa ciudad, e incluso también hablaba sobre el nacimiento de Jesús, lo que iba a hacer Herodes, porque sabía que iban a ser un gobernador, que iba a gobernar en ese pueblo. Entonces, ¿qué es lo que mandaba a hacer Herodes para poder que ese gobernador no tome la posición que tenía que tomar? Entonces, lo impactante de las posiciones de batallas que ponían, digamos, que se ponían, que subían y ponían entre mismos familiares, como el hijo el sobrino de César, que también fue uno de los principales ahí. Y en esa parte yo veo. ¿Pero otra hermana? Le tocó a usted no diga nada. Bueno, yo voy a hablar un poquito de Jesús y un poco de los corintios, de la encrucijada. Dice que la vida de Jesús, como la relata la Biblia, pero dice que en la Biblia no nos muestra, sino hasta cuando Jesús tuvo de 12 a 13 años. Luego el ministerio de Jesús a los 30 años. También dice que la Biblia no dice de dónde eran estos magos, pero se cree que eran personas malas, peligrosas, y que tal vez el rey los contrató para ver qué pasaba, ¿no? Nunca dice también que eran 3 regalos, sino que como estaba la mirra, el incenso. Entonces ahí tal vez los que escribieron la Biblia tal vez pensaron que solo eran 3 regalos, pero al fin no se sabe si fueron más regalos. Y también de la encrucijada de los Corintios, podemos ver que era una de las ciudades más ricas en ese tiempo, más rica, y que siempre alguien que decía que pertenecía a los Corintios o que vivía en los Corintios ya se sabía que era persona inmoral, persona despreciable, que era lo peor de lo peor.
ciudades más ricas también era una de las ciudades que tenía mucha idolatría, ofreciendo cosas desagradables delante de sus dioses, como abortos, como matanza de los niños, y para ellos era algo especial a sus dioses, ¿no? Entonces esas cosas abominables que ellos hacían, su forma de presentarse ante la sociedad, de comportarse, los hacía llamarse lo peor de lo peor. ¿Alguien más? Melissa, bueno, lo que yo hice en mi resumen dice que el Nuevo Testamento comienza con el nacimiento de Jesús, como lo podemos ver en el libro de Mateo, y en ese tiempo dice que estaba gobernando el rey Herodes el Grande. Pero cuando Jesús nace en esta temporada, el gobierno de Herodes ya estaba prácticamente llegando casi a su fin, de los cuales sus hijos tomaron, se puede decir, la continuidad del gobierno, como es Arquelao, que no era considerado prácticamente un buen gobernante, sino más bien dice que era una persona muy cruel. Luego de esto viene Herodes Antipas, que dice que fue menos cruel que Arquelao, pero también tuvo que haber sido cruel, pero no tanto. Y en manos de él fue que muere Juan el Bautista. Luego de esto dice que también aparece Felipe, que es el tercer hijo de Herodes, que fue justo y benevolente ante el pueblo de aquel tiempo. También aparece Judas el Galileo, que dice que dirigió a un grupo de personas del pueblo para que se vayan en contra de los romanos, porque ya estaban, se podría decir, hostigados de la opresión romana, y él lidera este grupo, pero por hacer esta revuelta, en esa revuelta muere, y ellos crean un grupo, el cual se le llama los celotes, los seguidores de Judas Galileo. Y bueno, y ahí aparece ya Pilato, que fue, dice, un procurador, porque en ese tiempo, aparte de los gobernantes, ellos dicen que elegían procuradores para que también ayuden a gobernar. Y dentro de los cuales dicen que Pilato fue el quinto procurador, que fue el más conocido porque crucificó a Jesús. Eso es lo que yo puedo decir. ¿En qué afectaba una nación cuando conquistaba a naciones como Israel? ¿Les afectaba económicamente? ¿Les afectaba culturalmente? Por ejemplo, económicamente, es como nosotros. No vivimos en ese tiempo, pero supongamos que nos trasladamos al tiempo de Israel y a cada familia nos toca pagar un impuesto al rey. Y ese impuesto lo venían a cobrar cada 15 días o cada mes, algo así. Y ya cada familia sabía que tenía que tener esa cantidad destinada al impuesto del rey. De repente venía Roma y conquistó Israel. Y Roma le dice al rey de Israel: bueno, yo te voy a poner que como nación me pagues tanta cantidad de oro y de plata. Entonces ellos tenían que ver cómo reunían esa cantidad que pedía el imperio. Eso significaba que a cada familia le aumentaban la carga tributaria. Ya usted no pagaba solo para su rey, ahora tenía que pagar también para la nación conquistadora. Y ahí donde muchas familias se empobrecían totalmente porque lo daban casi todo lo que trabajaban, casi no les quedaba nada. Y que no tenían para pagar. ¿Mm? Si no tenían para pagar. Se vendían como esclavos, porque así sucedía en el tiempo Había que de cubrir de Jesucristo, igual sí. manera. O tenían que dar sus tierras. O tenían que dar su tierra, Como los vendían todo. vacunadores de sí, como los vacunadores de Biblia. ¿Ya? Entonces, por eso es que esa vida no era como, de repente uno lee la historia bíblica y uno le parece muchas cosas fascinantes, pero uno no conocía el lugar donde se daba todo, ¿no? Los acontecimientos que pasaron ahí. Vemos el caso de Herodes el Grande, dice que él hizo matar a gente justa para que la gente llore porque no lo iban a llorar a él. Entonces hizo matar gente justa para que la gente llore por los justos que habían muerto, y cuando él agonizó ya había muerto. Entonces los demás pensaban que estaban llorando por él, estaban llorando por él, sino por la gente justa que había matado. Amén. Entonces, por eso es que es bonita la historia, porque nos va relatando en el tiempo en que vivió Jesucristo los hechos que se dieron, amén,
¿Y por qué razón los mismos sacerdotes lo veían de una forma muy diferente a Jesucristo, ¿no? Lo vieron como alguien que estaba agitando al pueblo, no lo vieron como alguien que beneficiaba. Más bien veían a Jesucristo como alguien que le iba a quitar su medio de subsistencia, ¿no? Como una amenaza. Como una amenaza política también lo veían, ¿ya? Porque muchos de los que estaban al frente de la línea sacerdotal no eran los que les tocaba estar, sino que eran puestos por los mismos romanos, ¿ya? No les tocaba estar ahí, sino que habían sido puestos por los mismos romanos. ¿Para qué? Para que los romanos poder controlarlos, porque los romanos sabían que los sacerdotes controlaban gran parte del pueblo, y para controlar gran parte del pueblo, entonces ellos tenían que controlar a los sacerdotes. Y lo mismo pasa hoy, ¿no? En política es así. Para que obedezca a las Fuerzas Armadas, tiene que buscarse generales que tengan la misma línea política y que estén acorde al partido político. Y si no está acorde al partido político, se buscan algún general que sea primo, amigo, cuñado, carne, mure, ¿no? Y alguno de los que están en el partido. Eso garantiza de que no va a haber golpe de Estado. ¿Por qué? Que lo tienen a su favor. Lo tienen a su favor. ¿Sí se da cuenta, hermano? Eso toda la vida ha pasado así. Toda la vida ha No sucedido conocemos la así. historia, pues, ¿Ves? la política. A ver, ¿alguien más que...? A ver. Bueno, vamos a esta enseñanza. No, pues resumen, no tiene que leer si es. En resumen, Claro. en estas enseñanzas de la hoja que hay desde la hoja 10 hasta 20, podemos identificar que el rey Herodes de ese tiempo dice que en el año 4 antes de Cristo existió Herodes, tenía mucha confianza y mucho carisma con el pueblo romano. Amén. Pero con el pueblo judío también era muy tirano, dice que actuaba con mucha benevolencia de maldad. Entonces también cuando él falleció surgieron sus hijos, que fueron marcando también algo parecido. Los hijos también actuaron así mismo con mucha maldad hacia el pueblo judío. También narra también en este pasaje ahí que hubieron grupos, los celotes, que también primero existieron como aliados del pueblo judío y también como aliados del pueblo romano, pero después se convirtieron en un pueblo lleno de maldad, eran sicarios, así que mataban al pueblo, los celotes. También podemos identificar también, dice que existieron en ese tiempo los macabeos, también los asmoneos, los fariseos, saduceos, dice. Eran grupos políticos y religiosos. Eran grandes grupos, pero así mismo eran contras, aférrimos a la palabra de Dios de nuestro Señor Jesucristo, eran oponentes aférrimos. O sea, y sobre todo eso tuvo que sobrellevar el pueblo. Pero los celotes estaban bien agarrados a la ley de Moisés. Exacto. Y habían ciertos grupos que estaban tan agarrados a la ley de Moisés que al ver a un personaje como Jesucristo lo consideraban enemigo. ¿Ya? A ver, mi hermano, otro. Sigue. No, me llamó la atención es cómo vino el poder a Roma en el sentido de los macabeos. Sí. En este caso uno es macabeo, luego él muere y pasa a Jonathan, su hermano. Luego viene con conflicto, lo matan a Jonathan y puede a reinar Simón. Todo esto se dio porque había peleas con Sirio. Ellos pidieron la ayuda a los romanos y los romanos por prepararse los subyugados, como estábamos hablando, y ellos asentaron por primera vez a Simón, uno de los hermanos de Judas Macabeo, de los primeros. Lo asientan en lo que es Israel como uno de los primeros reyes, pero que sea hereditario, el reinado de él. Y ahí, de ahí por adelante, este hombre muere y se sienta en el trono su hijo, Juan Hircano. Pero este hombre dice el texto que empieza a hacerse de parte de los fariseos, porque hubo una revuelta entre los fariseos y los saduceos, no estaban de acuerdo, porque había en la bíblica sabemos que no tienen ciertas cosas que no están de acuerdo. Entonces él primero se hace de en este caso el fariseo, luego va con el otro, y ahí viene una revuelta.
Tanto así que dice que hay una guerra civil y ahí los romanos asientan a 2 personas al poder de Israel. En este caso lo asientan a Hircano y a Pompeyo. En el dominio romano, que es entre el 37 antes de Cristo, ya estaba dominando el Imperio Romano, se sitiaba de un poder, en este caso 2 gobernantes, Julio César y el otro era Pompeyo. Sí, y dice que él restaura en Jerusalén el Hircano y lo designó a Antipater. Y Antipater, de ahí es que vienen los Herodes. Antipater tiene hijos. El uno era Herodes y el otro era Falaseo. Y me llamó la atención de este Herodes porque era tan era malvado. En el sentido de que para que no lo quitaran del poder, él se une a la hija de Juan Macabeo, me parece que a la nieta, sí. Y así, Ariadne creo que se llamaba. Y de ahí él se casa con ella y la mata después a ella, mata a los hijos de ella, para que nadie super trono. Ah, ya. Bueno, Yo entendí María. Sí. Y él pasa a ser de la familia de los Macabeos. Bueno, yo les recuerdo algo. Los libros son algo fascinante, bonito, todo. Nos aclaran en muchos aspectos ciertas cosas. Pero vamos a olvidar usted que la verdad absoluta está en la palabra del Señor. Lo que la Biblia dice está escrito por revelación del Espíritu Santo. Los apóstoles escribieron por revelación del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos eso? Porque ellos lo escribieron cuando eran ancianos. Y quienes recordó todo el detalle de los evangelios fue el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, cuando usted ve que llegaron unos, por eso dice la palabra, unos reyes magos. La gente que dice 3 reyes magos, no, dice unos reyes magos. No se sabía la cantidad de reyes, puede haber sido 2, 3, 4, no se sabe. Pero les llevaron oro, incienso y mirra. Oro siempre se le llevaba a los reyes se les llevaba oro. Incienso se le llevaba para adorar a Dios, o sea, a un ser divino. No, incienso no es, incienso es solamente para, eso se lo prendía en el templo de Dios para adorar, para hacer las adoraciones, las alabanzas. El templo de Dios siempre estaba inundado del olor del incienso, era bien aromático. ¿Amén? Y la mirra como una especie de perfume, pero perfume caro. O sea, los regalos que le dieron a Jesucristo cuando era niño eran regalos que le daban a los reyes. ¿Amén? ¿Sí estamos aclarados? Nunca se olvide que, yo sé que es bonito cuando uno sabe estudiar bien el español, ¿no? Vemos que cuando Jesús fue bautizado, dice Juan, yo, dice la palabra comparativa, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, escúcheme bien esto, ¿no? Como una paloma. Significa que no era una paloma, sino que parecía. Parecía, o sea, el que estuvo viendo dice, me pareció que tenía una forma de una paloma, que se posó sobre Jesucristo. Cuando vemos en el libro de los Hechos, dice, como lenguas de fuego, o sea, la palabra comparativa como significa que parecían lenguas de fuego. Hoy, si nosotros vemos eso, nosotros diríamos, parecen flamas de vela. ¿Sí o no? Flamas de vela, lengua de fuego. Otro que distingue de otra manera diferente dice, yo vi como fuego, ¿no? Que estaba sobre la cabeza, pero no dice flama ni lengua, sino simplemente vi como fuego sobre la cabeza de Dios. Amén. Entonces, la palabra comparativa como, por eso uno tiene que también saber algo del idioma español bien para saber cuando lee la Biblia, cuando está hablando de algo que es real y cuando algo que sea simbólico. ¿Sí vamos entendiendo, mis hermanos? ¿Amén? Entonces, yo aprendí eso desde que estaba estudiando.
uno tiene que saber bien la Biblia, leer bien la Biblia, porque hay ciertos libros que a veces también nos pueden confundir. Yo tuve que dar un examen, me acuerdo, sobre un libro de escatología, y en el libro de escatología daba los nombres de los 24 ancianos, y cuando uno lee el libro de Apocalipsis, ahí menciona a los 24 ancianos, pero ninguno tiene nombre. Yo le decía al profesor, le digo, pero los 24 ancianos no tienen nombre. No, mi hermano, dice, el libro que usted está estudiando dice que tiene que poner los nombres de los 24 ancianos. Yo lo hice por cumplir, pero no porque no lo dice la Biblia. No existen los nombres de 24 ancianos, no. ¿Y qué decía ese libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis le ponía a 12 ancianos los 12 nombres de los hijos de Israel, y a los otros 12 le ponía los nombres de los apóstoles. Ya estaban ahí los 24 ancianos. Por eso le digo, uno tiene que leer su Biblia, y cuando usted lea el libro y el libro no concuerda exactamente con lo que está escrito en la Biblia, Pablo dijo, retén lo bueno y desecha lo malo. Simplemente esa partecita no cabe, ¿no? Y sigo estudiando el libro que me va a informar y a ilustrar de muchas otras cosas que yo no sé. ¿Ven? Hay que leer bien la Biblia. Claro, cualquier escritor puede decir, y la Biblia no dice, pero él puede decirlo. Pero no, uno tiene que creer que la Biblia es una palabra 100% segura. Amén. Solo los libros mundanos es que tienen tantas equivocaciones. Pero la Biblia, gracias a Dios, es una palabra 100% segura. Se ha sido manipulada así, porque en varias versiones que usted encuentra en la Biblia, ya le van cambiando ciertas verdades. Pero la Biblia más cercana es la Reina Valera y otras que son antiguas. Amén. Son poquitos errores que tiene la Reina Valera de traducción, pero es de traducción muy mínimo, que casi no se lo nota. ¿Sí me debe entender? Y lo que escribieron la Reina Valera no lo hicieron con sentido religioso. Ellos lo hicieron con el sentido de que la gente conozca la palabra de Dios en el español. ¿Aclarado el asunto, mis hermanos? Amén, pastor. Incluso, Entonces, pastor, incluso aquí en una parte del libro decía, ahora que estamos, te dice que uno, ¿verdad?, tiene que desechar lo malo. Aquí dice en el libro que cuando llegaron los magos dice que eran personajes misteriosos, dice así aquí en el libro, personajes misteriosos porque no sabemos de dónde venían. Dice. No dice que venían del oriente, pero no específicamente. Bueno, en eso no se equivoca. Específicamente no se equivoca lugar. Porque en realidad eran personajes misteriosos porque no se sabía el nombre de ellos. ¿Y de dónde venían específicamente? Solamente dice que venían del oriente, pero no mencionaba la las ciudades o países de donde venían. Bueno, en eso no está equivocado. Amén. En eso no está equivocado, sino que yo les digo que siempre los escritores somos seres humanos, ¿no? También los escritores de un libro también van a tener ciertos errores. No quiere decir que el libro es malo. El libro es bueno, pero de repente por ahí tiene. Como los Reyes Magos no se conocían, no se sabía de dónde venían, pero ellos venían de un rey y trajeron su... No. Ellos venían de diferentes reinos, Sí, eran reyes. no digo, vinieron a traer un presente a nuestro rey. Y acuérdense usted que la palabra mago, O sea, que ellos venían enviados escúcheme de parte de quién. esto, la palabra mago que aparece en el Nuevo Testamento, a veces se usa con el nombre de persona que conoce la ciencia, no persona inteligente. No todos eran brujos, no. ¿Ya? En ese tiempo no se calificaba. No había división en ese tiempo. Se le decía mago tanto al que usaba brujería como al que usaba la ciencia. Se le decía a ambos, se le decía mago. Pero si ellos sabían, ellos venían entre ellos porque a ellos decían que habían anunciado. Es que algunos de ellos veían las estrellas. Claro. O sea, que Eran como científicos. Como cuando anunciaron al pastor que ya habían nacido rey. Ya, entonces, todos esos reyes que no se sabe la cantidad, no se sabe. Por eso es que
A veces me da risa, ¿no? Cuando esa canción que dicen los tres reyes magos van de Oriente, no, otros le han puesto nombre, Melchor, Gaspar, todas esas son cosas inventadas. Realmente apareció otro. Inventadas. De pronto como eran tres cosas que trajeron, hicieron alusión que eran tres. Claro, Son tres. hicieron El una oro, película de uno el cuarto oro, rey otro la mago. mirra y otro. ¿Ah? Entonces mis hermanos, leyendo bien la Biblia y investigando, porque es necesario. No lo sabemos todo, ni el que enseña sabe todo tampoco. Si usted lee la Biblia y usted tiene de repente en alguna palabrita duda, investiga. Por eso que Jesucristo dijo escudriña, ¿no? Escudriñar significa como cuando yo cojo el arroz y empiezo a sacar hasta la última piedrita. Estoy rebuscando, eso es escudriñar, ¿no? O sea, investiga. Cuando uno lee la Biblia hay que investigar. Si no entiendo una palabrita o abro el diccionario y veo qué significa esa palabrita que no entiendo. No solamente la leo por leer. ¿Cómo yo sé que alguien lee la Biblia en la iglesia? Es fácil, porque en la Biblia hay muchos nombres que son difíciles de pronunciar. Y aquel que lee todos los días la Biblia, se le hace fácil pronunciarlo. Pero aquel que anda tartamudeando para leer Nabucodonosor, ese significa que casi no lee la Biblia. Ese casi no lee, porque los nombres, hay hasta nombres cortitos que son difíciles de pronunciar, en eso se enreda la lengua. Entonces este no está leyendo la Biblia. Entonces, a ver, otro que se ponga de pie y lee su resumen. Ya le dije, resumen corto, no quiero que me diga todo. ¿Eh? Ya tenemos solo 5 minutos, así que póngase de pie. Y yo le pongo aquí que ha participado, si no, pues no le pongo que ha participado. ¿No? ¿Ven? ¿Nadie más? Pastor, los celotes dice que era un grupo de judíos, pero podríamos decir que eran, como que dice, personas en este tiempo como personas apartadas. ¿O no? Bueno, la historia a veces se muestra un poco de cosas un poco confusas, pero de ahí vemos, por ejemplo, los fariseos, saduceos, ¿no? Que ellos tenían su grupo religioso bien estructurado, otros no tenían su grupo religioso bien estructurado, otros eran así como en la iglesia evangélica, eran como quien dice hijos apartados de la iglesia a otro lado, llevando la religión a su manera. Eso era lo que se constituían a los celotes, un grupo apartado. Era un grupo apartado, por eso la palabra de celote, si no me equivoco, viene la palabra de tener celo de la palabra de Dios, algo así. Ya. Ellos tenían celo y ellos hasta mataban por eso. Hasta mataban por eso. ¿Ya? Combatir para hacer guerras. Ellos eran los que ocasionaban las guerras en ese entonces. Eran los que ocasionaban las guerras. Es obvio, pues, porque si decían de repente, viene el fariseo y acepta algo que no va de acuerdo a la palabra, y ellos venían y tiraban piedras. No acepte eso. Así eran los celotes, los que protestaban por eso. ¿Amén? De ahí surge la palabra sicario. Tanto celo que mataban a la gente. No, sí, mataban a la gente solo por celo de la palabra de Dios. De ellos, de ahí surge la palabra sicario. No, pero tú solo. Sí, ahí en el resumen ese es lo que estaba leyendo, por eso que me llamó la atención, porque dice que era un grupo de judíos. Incluso mataron a Jonathan. Sí. No Jonathan, pero no Jonathan de David. No, vea, ahí está el punto. Vaya usted al diccionario, al internet y investigue qué significa sicario para ver si sale ese. Y se va a encontrar con una gran sorpresa. Amén. Una mataban, pero de otras maneras. ¿De dónde salió la palabra sicario? ¿Qué significa? Que ellos te va a decir, sí, es verdad, sale de celote. No sale de celote. Está buscando un intermedio. Asesín es una palabra, creo que
Pero también habla algo de ellos, por ejemplo, que estaban en contra de los romanos, dice. Mire, Claro, pues es que estaban en contra de los romanos porque los romanos eran idólatras. Claro. O sea que también, pero no estaban bien porque también andaban en la... Claro, pues estaban matando, si la palabra del Señor decía que no hay que matar, pues ellos mataban. Pero según ellos mataban porque obedecían a la ley que decía que si alguien ofendía a Dios, ya, tenía que apedrearlo y matarlo. De pronto se aprovechaban también de eso, lo hacían sin tener culpa alguna, igual mataban. Bueno, Que no vengan por Ya no hay en esa época. la materia, la naturaleza de Dios, resumen de página 21 al 28. Yo les mando, ya sacaron su libro, a ver, ninguno de los libros. Ya, entonces yo le mando ahora ¿no? De página 21 al 28. Materia, naturaleza de Dios, página 21 al 28, resumen. Página 21 28. Sí, de 21 al 28. Esto es naturaleza, ¿no? La naturaleza de Dios, página 21 al 28. Y la materia, el mundo del Nuevo Testamento, resumen de la página del 21 al 33. Usted léalo y simplemente haga el resumen. Del 1 hasta la 33. Ya le vuelvo a repetir que yo no le pido un pocotón de páginas, sino el resumen. Eso significa que usted lee. Esa es del mundo del Nuevo Testamento.